Buenas tardes. Yo les voy a hablar acerca de el ingreso de los imbéciles e idiotas a la Castañeda. Antes de esto me gustaría contextualizar un poco acerca de qué es la Castañeda. Bueno, la Castañeda pues fue la primera infraestructura de las suntuosas fiestas del centenario de Independencia. Esta fue inaugurada el 1 de septiembre de 1910 y pues también es considerada como la última eh, obra arquitectónica creada en la época del Porfiriato. Es un manicomio, se conoce también como manicomio general en la Ciudad de México, bueno, lo que es Ciudad de México, y pues como era en 1910, pues carecía de médicos psiquiatras y enfermeros preparados, esto debido al año en que nos estamos situando, ¿no? Bueno, posteriormente, entre los primeros pacientes de este manicomio, hubo una cantidad de mujeres un poco más elevadas que hombres, 429 y 350 respectivamente. La mayoría de ellos venían del psiquiátrico de San Hipólito y de La Canoa, son de donde provenían la mayoría de estos pacientes. Bueno, las enfermedades que más se diagnosticaban, pues era la demencia, el retraso mental, la neurosis, parálisis general progresiva, alcoholismo, epilepsia, entre otros. La que más se diagnosticaba justo era la epilepsia, con un 29.4% en hombres y un 30.6% en mujeres. La segunda enfermedad más diagnosticada pues fue la demencia senil y precoz. Seguido eran considerados como los imbéciles e idiotas. Sin embargo, 3 años después de su encierro, un 69% de la población fallece. Las principales causas van desde la enterocolitis, neumonía, tuberculosis, cirrosis y aterosclerosis. Este es un poco de contexto general acerca del manicomio para pasar al tema de los imbéciles. La que sigue, por favor. Bueno, esta es una de las imágenes justo de la inauguración del manicomio, que también fue llamado La Castañeda, mejor conocido como La Castañeda aún. La que sigue, por favor. Bueno, una de las poblaciones que más se diagnosticaban como imbéciles idiotas, pues eran justo los infantes. Sin embargo, el tema de niños en manicomio en general, pues muchos autores, aún no hay muchos autores que lo aborden. Pues se preocupan más como por el contexto general de este manicomio o por algunas otras enfermedades. Es verdad que el tema de niños ya fue abordado, de hecho lo abordan apenas 2 autores, que son Kim y Tena, pero ellas se basan solamente en generalizar la forma de vivir de su internamiento, específicamente actividades recreativas, alimentación, vestido, etc. Y por otra parte se encuentra Andrés Ríos, otro de los máximos representantes del tema de la Castañeda, quien solo aborda la conceptualización de retraso mental, sin antes analizar pues si estas eran las que correspondían a la práctica. La que sigue, por favor. Bueno, la fecha que vamos a analizar y que les pretendo presentar pues es justo de 1928 a 1932. ¿Por qué de 1928? Porque justo es en este año donde se les pone mayor atención a los niños en sus diversas enfermedades. Se contratan profesores especializados en pedagogía y psiquiatría infantil. Y pues para 1927, justo en octubre, surge lo de el primer congreso del niño, donde se menciona como algunos de los derechos que tiene, ¿no? Específicamente en este hospital. Bueno, se empieza a ver un avance en la psiquiatría para tratar el retardo mental, aunque justo este periodo fue antes de que abriera un hospital de psiquiatría infantil. Para 1927 se plantea la oportunidad de que 2 de los pabellones de este hospital abrieran, uno para niños y otro para personas ya muy graves. Entonces, a cargo de este hospital, de este pabellón, queda Oscar de León, el doctor Oscar de León. Y para 1932, pues ya no solamente funciona un pabellón, sino ya se hace la apertura de un hospital de psiquiatría infantil, donde queda a cargo la doctora Matilde Rodríguez Cabo. Que dicho hospital de 1932, pues funciona hasta la demolición de este hospital en 1968. Ya que sigue, por favor. Bueno, para presentar este trabajo, se hizo una selección de expedientes, justo los expedientes originales de todos estos niños en dicho periodo,
que estuvieron diagnosticados con enfermedades que ya mencioné y que fueran menores de 12 años, según lo encontrado en los libros de registros de asilados, revisados en el Archivo Histórico de la Salud de la Ciudad de México. Por esto, el objetivo del presente trabajo pues, es explicar los distintos términos conceptuales que se le da justo al retraso mental y relacionar datos estadísticos del ingreso de los infantes con lo mencionado en la teoría. Bueno, ¿qué con los niños de 1928? Pues, como ya mencioné, ha sido un tema de escaso interés. Sin embargo, de 1911 a 1925, pues hay un registro de 346 niños, 222 varones y 138 mujeres, algunos de ellos con más de un ingreso. Estos serán llevados a la Castañeda cuando sus familiares, médicos o autoridades civiles consideraban que sufrían alguna enfermedad mental. No obstante, para que la persona a cargo del niño pudiera internarlo, pues necesitaba presentar una constancia médica donde se afirmara que padecía de sus facultades mentales, enseguida que era puesto en observación y se abría un número de expediente. Posteriormente iniciaba su apertura y pues se le pedía el nombre, la edad, el sexo, lugar de residencia, causa de internamiento, ocupación, persona responsable del enfermo. Del mismo modo, el encargado de revisar al paciente, pues pedía a la persona que estaba a cargo datos de sus familiares, es decir, que si no había familiares con enfermedades graves, como alcoholismo, epilepsia o sífilis. Esto más adelante lo voy a retomar porque justo una de las enfermedades que se conceptualizan pues tiene que ver con los antecedentes de los familiares. Bueno, por otra parte, durante los años 20 se hace más notorio el interés de la beneficencia pública y del Departamento de Salubridad Pública en mantener sana a la niñez. Para 1927, como ya había mencionado, se realizó un Congreso Mexicano del Niño en el que se tratan diferentes temas de distintas enfermedades, dando como resultado pues, la apertura del pabellón de niños y el manicomio en general. Bueno, ¿cómo era el pabellón de niños? Este abre en 1927, cuando la Junta Directiva de Beneficencia Pública propone los dos pabellones que ya había mencionado. Dicha apertura se lleva a cabo, ya que la Beneficencia Pública decide nombrar una comisión que indique las reformas que necesita el manicomio. El representante de la Beneficencia Pública queda a cargo de Enrique Aragón, quien atribuye el grado de postración de la Castañeda en tres factores importantes. El primero, pues, son las deficientes historias clínicas. El segundo, la escasez de personal. Y el tercero, la ausencia de investigación. Por eso es que se hace esta junta de la beneficencia. Sin embargo, resulta evidente que esta medida no satisfació las necesidades de los pequeños, ya que ellos requerían pues, personas locales y tratamientos particulares. Dentro del manicomio, los intereses para mejorar las condiciones de los niños por parte de los médicos a cargo no tardan, ya que para 1930 se propone establecer un centro independiente. En este se trata de dividir justo a aquellos niños que son educables y los que no son educables. Los educables pues entran los que son diagnosticados con imbecilidad y debilidad mental, así como retardo mental, y pues en el caso de los ineducables son los que son diagnosticados con idiocia en primero y segundo grado. A estos no se les da una instrucción escolar tal cual, pues se considera que no están aptos para todavía tener este grado de aprendizaje. Bueno, hay estadísticas. Para el año 1928 ingresan el 44% de niños diagnosticados con idiocia, el 22% con imbecilidad, no ingresa ninguno con idiotismo, que es una de las definiciones que dan Tres Ríos, y el 34% ingresa por debilidad mental. Posteriormente, para 1929, el 80% es diagnosticado de nuevo con idiocia, y el 20% ahora son de debilidad mental. En este caso no hay imbecilidad. Para 1930 sigue habiendo una gran mayoría de niños internos por parte de idiocia con el 56% y el 44% ahora ingresa por imbecilidad, debilidad mental, ya no ingresa. Para 1931 pues tenemos que ingresa el 62% de idiocia
25% imbecilidad y 13% con debilidad mental. Idiotismo sigue, bueno, de los expedientes que se revisaron, pues no hay ningún ingreso, no hay ningún niño que haya sido interno por esta enfermedad. Y para 1932, pues ingresa el 62% de niños diagnosticados, el 60, perdón, diagnosticados con idiocia, el 20% con imbecilidad y el otro 20% con debilidad mental. Bueno, esta es una tabla que hago justo con lo encontrado en los expedientes y pues se puede ver claramente, esto es por parte de idiocia. Para esto voy a mencionar como lo que define la literatura como idiocia y pues mencionan que es una deficiencia mental grave, congénita o adquirida en edades muy tempranas a causa de una enfermedad o traumatismo, donde no es posible la enseñanza escolar hacia el paciente, que es lo que mencionaba, donde también, no obstante, previa a la apertura del manicomio ya existía un término para conceptualizar idiocia. Este término surge en el siglo XIX, donde la idiocia era calificada como una enfermedad congénita e irreversible desde el punto de vista médico. Estas definiciones son aclaradas y definidas por Thomas Willis y más adelante por quienes por igual distinguen que puede ser congénita o irreversible. Bueno, aquí tenemos que para 1928 las características más comunes pues es la falta de lenguaje, mordeduras constantemente, que los niños presentan inquietud y son irritables. El tratamiento, de hecho el último tratamiento que surge en este año es la electroterapia, solo hay un caso que tiene tratamiento de electroterapia y todos los demás quedan sin tratamiento para 1928. El tipo de idiocia que surge es heredosífilis, es decir, con antecedentes de esto, y en segundo grado. Para 1929, pues tenemos familiares con antecedentes iguales, risas inmotivadas, llantos constantes y la falta del desarrollo del lenguaje. Tratamientos pues quedan antidiuréticos, luminales y bromuros y sin tratamientos. La mayoría de ellos quedan sin tratamientos, justo por lo que mencionaba hace rato, de que eran considerados como ineducables. Si se pueden dar cuenta, para no hacer como tan larga la explicación, pues en todas y principalmente en la iglesia, una de las características es la falta de lenguaje. Es así como, pues, dicen, ¿saben qué? Este niño tiene iglesia y pues de este lado. ¿No? La que sigue, por favor. Bueno, esta es una fotografía original de uno de los expedientes. Él fue en 1928, es el que les comento que es tratado con electroterapia. Este tipo de tratamientos estaba llegando pues, ya a su fin prácticamente en este establecimiento, provocando, ¿qué provoca este tratamiento en el paciente? Pues provoca ataques cardíacos y le provoca la muerte. Se le da este tratamiento, aunque se sabía que era el ingreso por idiocia, por heredosífilis. Muere en 1938 y las características que él presentaba pues era que no andaba solo y gateaba, se tenía que coger de algo para poderse levantar, no hablaba más que una que otra palabra, es decir, la escasez del lenguaje, era indiferente a todo lo que le rodeaba, una atención nula, se desgarraba la ropa, se mordía, lloraba con frecuencia, gritaba y pues se orinaba en sus ropas. Bueno, ahora está la parte de imbecilidad. Y pues la literatura lo que menciona es que la imbecilidad, al igual que la idiocia, es una forma de diagnosticar el retardo mental. Este concepto también es utilizado por parte de los médicos del manicomio en general. Sin embargo, las características para diagnosticar al paciente con imbecilidad son muy parecidas a la de la idiocia. La imbecilidad es una deficiencia mental de grado medio, congénita o adquirida tempranamente. El imbécil tiene aproximadamente el grado de inteligencia que corresponde a un niño antes de la pubertad de 3 a 7 años de edad. Ocupa un lugar intermedio entre la idiocia y la debilidad mental. Y pues una de las principales características para diagnosticar este tipo de enfermedad es que vengan de reclusorios, de hospicios, o bien que fueran callejeros y que no se conocieran antecedentes familiares. La mayoría de ellos pues eran diagnosticados como imbéciles. Otra también de las características de esta enfermedad de diagnóstico
iguales, desorientados, excitados, caminan en edad tardía, falta de lenguaje y mordeduras constantes. Para el 31 pues es familiares alcohólicos y para el 32 es inquieto y falta de lenguaje. Bueno, y aquí tenemos otra foto. Este niño ingresa por imbecilidad. Él ingresa justo porque pues era un niño callejero, entonces no había datos de él, y lo que se hace pues es solamente como presentar risas inmotivadas, y pues es indiferente a los demás, pues lo diagnostican como imbécil. Él entra en 1931 y fallece entra el 13 de junio del 31 y fallece el 31 de agosto de 1931. Bueno, por último tenemos la debilidad mental. Esta también era un término que se le daba a los niños del manicomio general, tomando como referencia el retardo mental. El débil mental se distingue del sujeto llamado normal principalmente por dos características. Una, por la lentitud del desarrollo intelectual, y el dos, porque jamás llega una educación o una instrucción en completo desarrollo. Es menos grave que la idiocia y la imbecilidad. Bueno, y pues tenemos que la mayoría de ellos es porque son distraídos, indiferentes, tímidos, inquietos, antisociales, y pues no hay una falta de lenguaje en ellos, y pues son como indiferentes a la sociedad, ¿no? Es por lo que diagnosticaban como débiles mentales. ¿La que sigue? Y bueno, tenemos el último, que es diagnosticado con debilidad mental. Él es enviado del reformatorio de Tlalpan, y pues solamente lo envían porque presentaba conductas agresivas a las autoridades, no se podía acoplar a ellos, y pues lo envían y es internado, queda interno en 1929 con el diagnóstico de debilidad mental. Y bueno, a manera de conclusión, pues después de lo revisado cabe mencionar que idiocia, imbecilidad y debilidad mental hoy en día son categorizadas como retardo mental, aunque en tiempos de la Castañeda había confusiones con el término empleado. Si se dan cuenta, no hay como características que globalicen cada una de estas definiciones. Y bueno, el presente trabajo pues muestra información única de los expedientes, el tipo de tratamiento llevado a cabo y pues las características según la teoría versus según la práctica. La teoría menciona una cosa y pues en la práctica hay otra cosa. Algo con lo que mencionaba aquí el doctor, que mencionaba de lo de cómo podíamos diagnosticar hoy en día, ¿no? Y si todavía seguimos haciendo, por ejemplo, esta parte de diagnosticar con esta forma, o bien estamos diagnosticando de otra manera, simplemente porque no cumplimos los requisitos de la sociedad. Y bueno, cabe mencionar que no se hace una crítica a los autores, tampoco se critica el trabajo de los médicos, solamente se trata de que pues en el momento los lectores reflexionen acerca de si había o no cambios en el diagnóstico de los psiquiatras hoy en pleno siglo XXI. Pues sería todo. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una y dos. Hola, bueno, primero felicitarte por la exposición, muy ilustrativa, muy ejemplificadora con cruces de datos, fuentes, etcétera, etcétera. Así que felicitaciones. Quería hacer una pregunta que quizás me interesa más a mí, no sé si tiene que ver con el marco de tu exposición y si lo has contemplado, pero mencionaste 2 veces el Congreso Nacional del Niño. Entonces, lo que te quería preguntar es si en el periodo que has estudiado, no sé si se limitaba solamente, esta presentación es un recorte, si has tomado un periodo más extenso, pero sí quería preguntarte si has visto o has correlacionado la incidencia que ese Congreso Nacional del Niño tuvo sobre la organización institucional de salud en relación a la infancia, ¿no? Puede ser un tema, los historiadores de la infancia realmente han estudiado bastante esta cuestión de los congresos y demás. Entonces quería saber si tuvo alguna incidencia pública ese congreso, porque obviamente ese congreso fue auspiciado por el Estado, ¿no? Entonces, bueno, preguntarte eso. Sí, gracias por la felicitación. Este proyecto
justo es un proyecto de tesis que apenas está en construcción. Estoy apenas checando los archivos históricos y también estoy en el proceso de periódicos de la época. Aún no llego específicamente al punto del Congreso del Niño. Estoy tomando a los autores Olguín y Tena, autoras, historiadoras de este tema específicamente de la Castañeda, y pues son las que mencionan, me estoy basando en ellas, principalmente y en Andrés Ríos, para poder sacar esta ponencia. No he revisado a fondo todavía el Congreso del Niño. Gracias. Yo tengo dudas acerca de la nociografía psiquiátrica que se estaba empleando en ese momento. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que en el 32 viene Janet, ¿no? Lo que tú estás diciendo, no sé si nos podrías hablar más acerca de qué opinaba la psiquiatría alemana o qué se estaba leyendo, porque incluso la profesionalización del psiquiatra pues es bastante joven en ese momento. Sí, honestamente no tendré una respuesta tal cual a tu pregunta. Te comento de nuevo, estoy basándome ahorita principalmente en la parte del niño, en el pabellón de psiquiatría infantil, más a la práctica, un poco más a la práctica que la teoría. Lo que pretendo hacer es un tema que no solamente quede en teoría, ¿no? Sino vaya más a la práctica. Desconozco muy bien la parte de la psiquiatría alemana que me mencionas. No sé si respondo a tu pregunta. No sé Sí, o sea, ¿qué se leía en ese momento para determinar este chico es imbécil, es idiota? ¿No? O sea, está un cruce de literaturas ahí que tú señalas, por ahí creo que había una inglesa, pero en este momento también hay otras que se encuentran, ¿no? Por ejemplo, el representante Janet, que es el representante de la psiquiatría francesa. ¿Qué es lo que se leía? Me imagino que para entender la práctica habría que entender también qué está definiendo este universo de imbéciles, idiotas, cosas mentales. Sí, la parte de imbéciles e idiotas es lo que mencionaba en un principio. Me baso más en el libro de Germán Berrios, Historia de los síntomas de los trastornos mentales. Justo tiene un apartado de retardo mental donde conceptualiza estos términos del siglo XIX y siglo XX. Bueno, yo tengo varias preguntas, ojalá pudieras responder alguna. Me parece interesante la propuesta de tu tema, sin embargo, tengo dudas respecto a tu metodología y a la información que puedes encontrar en los expedientes. La primera pregunta, y es creo que la más grande, ¿cómo tú, bueno, desconozco, me imagino que tu formación es como psicólogo, pero ¿cómo puedes analizar una enfermedad en la práctica cuando la persona ya está muerta? ¿Cómo puedes analizar a través de expedientes si no tienes a la persona, digamos, para analizarla en la práctica, a partir solamente de fuentes que son, hay que considerar que son fuentes oficiales, son fuentes escritas por los psiquiatras, es una perspectiva, digamos, un tanto estatal que hay que leerla también con precaución porque no quiere decir que esa sea la verdadera práctica del momento. También respecto a tus fuentes me gustaría preguntarte quién determinaba el ingreso de estos niños al hospital, porque me parece muy curioso que ya existe un pabellón para niños, cosa que en manicomios pasados no había, ¿no? O sea, era como que el manicomio una exclusividad de la gente adulta. Y también me gustaría, ojalá, bueno, lo tomes en consideración para el desarrollo de tu proyecto, que fueras más allá de la exposición de cifras. Yo sé que esta es una ponencia y no puedes en una ponencia explicar todo tu proyecto de tesis, ¿verdad? Pero que más que sea expositivo, hagas de tu explicación, más bien hagas de tu trabajo algo explicativo, porque está muy bien que te bases en fuentes oficiales, eso yo creo que se agradece, que vayas directamente al archivo, pero sí como que las interrogaras un poquito más, ya que avances en el proyecto de tesis, pero felicidades. Gracias. Sí, el tiempo principalmente pues era como presentar estos datos estadísticos. En una anterior ponencia, justo llevada a cabo en la UNAM, ya había ampliado más el proyecto. En este caso fue solamente datos estadísticos. A lo que me decías de quién era el que decía que tú debes estar diagnosticado así, según la literatura y lo que se ha encontrado en diferentes tesis de la época, pues eran los mismos médicos a cargo y en turno quienes diagnosticaban si tenían o no esa enfermedad mental. No, pero me refería a quién llevaba a los niños al hospital. Porque, por ejemplo, revisando muchos de los mismos exámenes
Sí, claro. En un momento mencioné que tenía que haber una constancia médica para que pudieran ser internos. No, no siempre fue así. Coincido contigo, en la mayoría de las veces eran los familiares quienes llevaban a estas personas, eran los de los hospicios, eran los de los reclusorios, los de la calle, simplemente si lo encontraban tirado o haciendo una conducta inapropiada, pues era llevado a este manicomio. O como decías, inclusive los maestros, ¿no? No he encontrado un caso en específico donde haya sido un maestro, la mayoría de las veces han sido los familiares o las personas de los reclusorios, quienes